Luego de 8 noches continuas de protestas en los Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha tenido tiempo en el día de hoy para sancionar a 4 empresas que hacen negocios con Venezuela, que transportan petróleo. Estos barcos que ustedes pueden localizar en el día de hoy son el barco Chios, el Voyager One, el Athens Voyager y el Sea Hero, pertenecientes a navieras que en este momento han sido bloqueadas en los Estados Unidos, sus bienes e intereses. A partir del día de hoy, ya no son simples amenazas por parte del Departamento del Tesoro. A partir de hoy, ya están una por una sancionando a estas compañías, porque lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento son pasos de animal grande. Las cosas están funcionando gracias a la llegada de este combustible de Irán. Ya desde el día de hoy, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, la gente está viendo cómo estas colas se están moviendo, cómo la gente está pudiendo tanquear sus vehículos. A pesar de los comentarios que hace la oposición en este momento en Venezuela, de que la gasolina venezolana es la más cara del mundo, esto no es cierto. Y comparan el salario mínimo en Venezuela con el salario mínimo en Colombia y luego lo dividen por el costo de un galón de gasolina en cada país. Pero esta comparación no tiene sentido. Lo que es lógico es que la oposición, precisamente los más pudientes en Venezuela, son quienes están prácticamente llorando porque le subieron la gasolina, porque esta alza de esta gasolina para las personas más pudientes en Venezuela es un dinero para que el gobierno de Venezuela le dé impulso precisamente a estos programas sociales que ayudan a más de 11 millones de habitantes. Hoy 2 de junio en Venezuela los precios funcionaron sin problemas. Aquí está la tabla de precios. 10 litros son $5, como había hecho Maduro, que medio litro valía 50 centavos de dólar, 10 litros son $5. Y quienes se acercaron a las diferentes estaciones de gasolina pudieron pagar este valor en bolívares o en dólares. Había una cola para pagar en bolívares y una cola para pagar en dólares. No hubo problema. La oposición dice que esta gasolina va a durar para menos de 30 días. Pero la oposición en el día de hoy, con toda seguridad, quienes tanquearon sus vehículos en el día de hoy, lo hicieron con gasolina de Irán. Por mucho que renieguen, les tocó utilizar esta gasolina que trajo a Venezuela el gobierno venezolano. Y les va a tocar muy pronto tanquear sus vehículos con gasolina made in Venezuela, hecha en Venezuela, con estas refinerías que en este momento están siendo reparadas con repuestos, con piezas provenientes de Irán. Por mucho que Guaidó diga que el gobierno de Venezuela está haciendo negocios con Irán, que es un país fabricante de armas no permitidas, un país que exporta violencia. Les voy a mostrar, como he prometido en el día de hoy, a partes de cómo Guaidó da respuesta a la pregunta del periodista Joaquín Morales Solá sobre la pregunta de cómo Guaidó, desde que se autoproclamó y con ayuda de los Estados Unidos, no ha podido ingresar al Palacio de Miraflores y sacar a Maduro del poder. Sí, esa es la pregunta clave. No solamente es el descontento que hay, que hemos logrado eliminar mayoría, el respaldo de los países del mundo. La pregunta es cómo o qué falta para lograr una transición a la democracia en Venezuela, que no solamente ya es anhelada por los venezolanos, sino que hemos hecho causa común con Latinoamérica, con el mundo, con los amantes de la democracia, de la libertad, los que quieren proteger a los sectores sociales, hoy los estudiantes, hoy las enfermeras, hoy los gremios, hoy los obreros en Venezuela. Estamos coalicionados en presión, pero no ha sido suficiente. Hoy la dictadura de nuevo ha preferido aliarse con Irán. Si gracias a la ayuda de Irán, los tanques de los vehículos de la oposición están siendo llenados con este combustible que no había en Venezuela, porque las refinerías están en este momento
en proceso de reconstrucción, están siendo reparadas. Ante la pregunta de este periodista, no hubo una respuesta como no la ha habido desde el primer día que se autoproclamó acogiéndose al artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Estos barcos que tanto critica Guaidó, que trajeron combustible, gasolina desde Irán en los pasados días, el barco Fortuna está de regreso hacia Irán para regresar y traer más gasolina a Venezuela. Esta es la ayuda que está criticando en este momento Guaidó. Y Guaidó está muy preocupado con la relación que tenga Estados Unidos con Irán. Mientras Guaidó se interesa por este tema geopolítico entre los Estados Unidos y este país persa, el presidente de Venezuela hace negocios con Irán como un acto humanitario, como un acto de suprema prioridad para salvaguardar, para ayudar al pueblo venezolano en esta etapa de gran escasez de combustible. Y muchos critican a Maduro, sobre todo quienes dicen que estas elecciones del 2018 fueron fraudulentas. Quiero que escuchen unos segundos del discurso de Maduro luego de que la oposición ganara estas elecciones parlamentarias en el año 2015. Viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Y escuchan también a Maduro en el 2018, casi que solicitándole, implorándole, suplicándole a la oposición que se presentara a las elecciones presidenciales. Vamos a dar la batalla y que gane el que tenga el voto popular y el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Le hago un nuevo llamado a la oposición venezolana: que rompa amarras. Sin embargo, en el día de hoy, y a pesar de la gravísima situación por la que está pasando los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro sanciona a estos barcos que llevan combustible venezolano, petróleo venezolano, porque la idea que está vendiendo el gobierno del presidente Trump, esta premisa, esta afirmación que ellos consideran, los Estados Unidos, que se debe considerar cierta, es que estas empresas y sus buques que transportan estos recursos venezolanos, recursos que van a ser utilizados para beneficio únicamente de Maduro y de sus funcionarios, deben ser sancionadas, deben ser bloqueadas, porque no es justo que Maduro reciba el beneficio de los recursos naturales venezolanos que deben ser propiedad del pueblo venezolano. Y con esta premisa, con la que esperan sacar conclusiones que apoyen esta forma de pensar, de que estas elecciones del 2018 fueron fraudulentas, sin tener en cuenta que la oposición no quiso participar. Esta premisa que en el día de hoy utiliza Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, es una premisa falsa. Porque ¿cómo hacen estos 11 millones de venezolanos y más? Porque ahora hay 19 millones inscritos en el carnet de la patria. Todos estos venezolanos que se benefician de las misiones, de los programas de alimento, de medicina, de transporte, de electricidad. ¿Cómo hacen todos ellos para recibir estos beneficios? ¿Con qué dinero? ¿Dinero de dónde? Si no es a través de la venta de este petróleo, si no es a través de la venta de estos recursos, como anunció a principios de año el gobierno de Venezuela, que el 76% de todas las ventas de estos recursos naturales iban a ser dedicados a programas sociales en Venezuela. Esto no lo está diciendo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cómo es
que el Congreso de los Estados Unidos no analiza esta premisa para evitar que se continúe con esta gran injusticia por parte del gobierno de Trump hacia Venezuela. Si la oposición en el año 2018 hubiese asistido a estas elecciones, hubiese ganado las mismas y el gobierno de Maduro les hubiese robado las elecciones, sería otro cantar. Pero esto no ocurrió de esta forma. La oposición no quiso participar. Y sabiendo esto, ¿cómo es que este señor Mnuchin dedica todo su tiempo a este tema de con la lupa identificar cada barco entre miles y miles de barcos que circulan por todas las rutas marítimas para localizar exactamente aquellos barcos que llevan petróleo venezolano? Y si continúan así, va a ocurrir exactamente lo propuesto por el ex embajador Blanfield, que justifica el gran dolor que siente el pueblo venezolano, el inmenso dolor que va a sentir en un futuro cercano si estas sanciones prosiguen por parte del Departamento del Tesoro, y que este dolor es justificable con tal de que salga Maduro de Miraflores. Pero es que Maduro no va a salir de Miraflores, porque las Fuerzas Armadas venezolanas están con Maduro. Esto se lo pueden preguntar a cualquier niño de 7 o 8 años en Venezuela. Guaidó ha tenido cientos de oportunidades de buscar el apoyo de las Fuerzas Armadas y no ha sido exitoso. Por eso es que en el día de hoy, cuando este periodista le preguntó a Guaidó cómo es que no ha podido tener éxito en llegar a Miraflores, él no pudo dar una respuesta concreta. Parece que es más fácil que aparezca la vacuna para este contagio que Estados Unidos analice detenidamente exactamente lo que pasó en el 2018 en las elecciones presidenciales, que la oposición dice que Maduro ganó fraudulentamente. Por este canal los espero próximamente. Tengan todos una feliz noche.